Ciencia y Tecnología. Bajo el liderazgo de la doctora Gabriela Jiménez Ramírez, en nombre del Viceministerio de Investigación y Aplicación del Conocimiento, doctor Francisco Durán Colmenares. En nombre de la doctora Grisel Romero Hiller, presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ONTIC, poseedora de una alta e innegable trayectoria en el mundo de la ciencia, tecnología e innovación. Y quien les habla, ingeniero Xiomar Guevara, coordinadora de patentometría del ONTIC. Damos la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias sobre vigilancia tecnológica. En esta oportunidad contaremos con la participación del magíster en ciencia Rolando González Hernández, quien tiene licenciatura en química en la Universidad Estatal de Odessa, Ucrania, de 1985 a 1990. Máster en Ciencia en Gestión de la Propiedad Intelectual de la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual de la OPI del 2008. Consultor de Vigilancia Tecnológica en Consultoría Biomundi del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba, y Consultoría Delfos, del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, del año 2001 al 2008. Actualmente es especialista superior en políticas y trabaja como examinador de patentes en el campo de invenciones químicas y farmacéuticas en la ONPI desde el año 2008. Es autor de 9 publicaciones y además ha participado en 13 eventos relacionados con la propiedad industrial. Él nos expondrá sobre las búsquedas de libertad de acción basado en información de patentes. En esta conferencia se abordarán aspectos relacionados con las búsquedas de libertad de acción basados en la información de patentes con el objetivo de identificar las invenciones recientes que se encuentran en el dominio público para su explotación, fabricación, uso, venta o importación, sin que se infrinjan derechos de terceros. Se analizarán igualmente las fuentes de información que se utilizan para alcanzar el objetivo propuesto. Se propondrán un procedimiento para llevar a cabo este tipo de estudios y se demostrará su funcionamiento a través de un ejemplo práctico que propone el desarrollo de un producto microbicida que incluye el ingrediente farmacéutico activo tenofovir, el cual se propone para la prevención del VIH en poblaciones de riesgo. Les informamos que lamentablemente el magíster en ciencias Rolando González Hernández no puede activarse desde la Oficina de la Propiedad Industrial, toda vez que detectaron COVID-19 en ese centro de investigación, por lo que no estará en tiempo real con nosotros. Sin embargo, procederemos a compartir la presentación del profesor Rolando González, no sin antes realizar el siguiente recordatorio. La ponencia tendrá un tiempo aproximado de 35 minutos. Los participantes deberán mantener en silencio sus audios. El chat se abrirá 15 minutos antes de finalizar la ponencia a objeto de enviarle vía digital todas las inquietudes al profesor Rolando. En el transcurso de la jornada estaremos recordando nuestras redes sociales. Asimismo, dicha ponencia está siendo grabada y posteriormente la estaremos subiendo a la plataforma YouTube. A ver, ahora salió de sala. Ya regresó, continúa Xiomar. Ok. A continuación, vamos con la ponencia del profesor Rolando González. Buenos días, mi nombre es Rolando González Hernández, soy examinador de patentes de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y el tema que les propongo para el día de hoy está relacionado con las búsquedas de libertad de acción basadas en información de patentes. Lamentablemente no podemos estar en vivo con ustedes ya que nuestra oficina ha cerrado como consecuencia de la incidencia de la COVID-19. No obstante,
hemos grabado esta presentación para que llegue a ustedes y en el caso de que surjan preguntas o dudas, pueden hacérmelas llegar a través de mi correo electrónico. Tenemos tres objetivos principales en nuestra presentación. Primero, mostrar cómo se puede utilizar la información técnico-legal de patentes para determinar si ciertos productos o procedimientos se pudieran fabricar, usar, vender o importar sin cometer infracción sobre derechos concedidos y vigentes de terceros mediante las búsquedas de libertad de acción. Como segundo objetivo, sería identificar las bases de datos idóneas para llevar a cabo las búsquedas. Y el tercer objetivo y final es mostrar cómo proceder en una búsqueda de libertad de acción mediante un ejemplo y los resultados que se pueden obtener. Existen numerosos tipos de búsquedas de información basadas en la investigación de documentos de patente, entre los cuales podemos mencionar las búsquedas del estado del arte, que son un tipo de búsqueda informativa que consisten en identificar documentos relevantes publicados en una rama de la técnica dada y que incluye también búsquedas en literatura no patente. Tenemos también las búsquedas de patentabilidad que tienen como objetivo la identificación de documentos relevantes que pudieran interferir en los requisitos de patentabilidad. Entiéndanse aquí la novedad y la actividad inventiva. Y se realizan obviamente antes de la solicitud de una patente. Las búsquedas para la valoración de la cartera de patente se refieren a crear perfiles de la cartera de patentes de solicitantes, titulares e inventores, ya sean entidades públicas o privadas y también de personas naturales. Para las búsquedas para la oposición, debemos tener en cuenta que en muchos países las leyes de patente consideran la posibilidad que terceros participen en el proceso de examen de una solicitud de patente. Es de vital importancia entonces que el público experto o con conocimiento en el tema, sobre todo de sectores sensibles, como podría ser el sector médico-farmacéutico, tomaran parte y aprovecharan esta oportunidad para evitar que se concedan patentes que pudieran constituir invenciones triviales o incrementales, que realmente no aportan un avance significativo al estado de la técnica dada. Otro tipo de búsqueda que reseñamos aquí son las búsquedas de validez o invalidez, que tienen como objetivo la identificación, el estado del arte, que invalidaría una patente concedida y vigente. Tenemos también los informes sobre la actividad de patentamiento, que son muy conocidos en inglés como Patent Landscape Reports. Estos informes buscan identificar numerosas tendencias tecnológicas basadas en indicadores de patentes, como podrían ser, por ejemplo, la cantidad de solicitudes por año, la tendencia que se observa al respecto, los solicitantes titulares o inventores más productivos, o sea, con mayor número de patentes, el origen y el destino de una tecnología, entre muchos otros. Y por último, tenemos las búsquedas de libertad de acción, conocidas en inglés como Freedom to Operate, las cuales son el objeto de la presente ponencia. Todas estas búsquedas que hemos relacionado, derivan en el desarrollo de servicios de información tecnológica basada en información de patentes, que usualmente prestan muchas oficinas de propiedad industrial y también consultorías públicas o privadas. Las investigaciones que se fundamentan en la identificación de invenciones patentadas que se encuentran en el dominio público se denominan búsquedas de libertad de acción. En este tipo de búsquedas se identifican dos aspectos importantes en el campo de las patentes: la información técnica relativa a las tecnologías que reivindican y la información legal correspondiente a la vigencia o no de un título de patente que haya sido otorgado por una determinada autoridad. También se refieren a la identificación de patentes solicitadas y que por alguna causa no fueron concedidas, pero que pasaron a formar parte del dominio público después de su publicación. La razón práctica que subyace en este tipo de estudios radica en evitar el gasto de recursos en el desarrollo de invenciones protegidas y en evitar la violación de patentes que pueden llevar a conflictos legales costosos.
Antes de proseguir, consideramos importante explicar brevemente algunos aspectos conceptuales que no podemos obviar en la explicación de las búsquedas de libertad de acción. En primer lugar, hay que reconocer que en el derecho internacional de patentes no existe una única definición oficial aceptada de dominio público. No obstante, resultan importantes las dos definiciones siguientes: dominio público nacional como todo lo conocido y a disposición del público dentro de determinadas fronteras nacionales, y dominio público internacional a la suma de los dominios públicos nacionales. En bases de datos o catálogos de dominio público que se elaboran en países como Chile, México, Colombia y Cuba, por ejemplo, se identifican patentes de dominio público. Sin embargo, en el marco de las búsquedas de libertad de acción, es más acertado hablar de invenciones en el dominio público, ya que varios aspectos técnicos relacionados con una invención pudieran estar cubiertos por más de una patente. Por eso, definiríamos como invenciones en el dominio público a aquellas que han sido divulgadas públicamente en el sistema de patentes, pero que ya no están cubiertas por derechos vigentes de estas, en un país específico en un momento definido, o invenciones que se hayan divulgado sin que se protegieran por patente. De modo que, si una invención se encuentra en el dominio público, cualquiera podría explotarla en ese país sin cometer infracción. Además, me gustaría compartir con ustedes otros conceptos relacionados que son muy importantes para este tipo de búsqueda, como son la maraña de patentes y el evergreening. En la industria farmacéutica y electrónica, es frecuente que varias patentes protejan soluciones técnicas relacionadas o protejan desarrollos adicionales relacionados con la invención principal, fenómeno que se conoce como maraña de patentes. Otro usual en el mundo de las patentes es el que se conoce como evergreening, el cual consiste en una estrategia adoptada por los titulares para extender el periodo de protección más allá de los periodos legalmente establecidos, mediante la solicitud de nuevas patentes que reivindican pequeñas mejoras al producto inicial. Estos conceptos son importantes para comprender por qué no es suficiente que una patente haya caducado para afirmar que la invención está en el dominio público. La base legal para que surja la oportunidad de llevar a cabo este tipo de búsquedas están fundamentadas en las limitaciones sobre los derechos de patente que, si son conocidos y aprovechados, ofrecen algunas ventajas, a saber que la protección es territorial o regional, que tienen una vigencia con duración limitada, que suele ser generalmente de 20 años, aunque como está sujeta al pago de anualidades, su duración podría ser menor, y que el ámbito de aplicación de las patentes no es ilimitado, ya que están estrechamente vinculados a las reivindicaciones. Asimismo, en el marco de las legislaciones internacionales que rigen la protección de la propiedad intelectual y en particular el de la propiedad industrial, se han identificado numerosas flexibilidades que, de ser aprovechadas e incorporadas en las legislaciones nacionales de patente, pudieran aportar algunas ventajas adicionales, ya que su implementación no se consideraría una violación al derecho de patente concedido, a saber, los actos que se realizan con fines de investigación científica o tecnológica, actos que se realizan con fines de experimentación, procesamiento, tramitación u otras finalidades destinadas a obtener el registro u otras formas de autorización sanitaria, y el agotamiento internacional de los derechos del titular. Llegado a este punto, es importante recalcar las diferencias entre las búsquedas de infracción y las búsquedas de libertad de acción. Las búsquedas de infracción se basan generalmente en la determinación de los estados legales de las patentes conocidas por los usuarios, mientras que las búsquedas de libertad de acción tienen en cuenta todas las posibles patentes, sean conocidas o no. Una opinión de libertad de acción tiene un alcance más amplio y aborda el potencial de infracción por parte de cualquier patente, ya sea conocida o desconocida para el usuario.
se identifican todas las patentes pertinentes. La libertad de acción analiza todos los documentos públicamente disponibles, patentes vigentes, patentes caducadas, solicitudes no concedidas, patentes invalidadas. Se puede adicionar además literatura no patente para proporcionar el conocimiento que puede ser utilizado en el proceso de desarrollo tecnológico. En el año 2015, el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual formuló un proyecto temático sobre el uso de la información de patentes en el dominio público en favor del desarrollo económico, propuesta basada en algunas recomendaciones de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo. El proyecto tiene la finalidad de complementar los servicios que prestan los centros de apoyo a la tecnología y la innovación relacionados con el uso de la información de patentes y la determinación de invenciones que están en el dominio público, para ayudar a inventores, investigadores y empresarios a utilizar esa información en la generación de nuevos resultados y comercialización de productos. En el marco de este proyecto se redactaron 2 guías prácticas, una sobre cómo acceder y usar la información de invenciones en el dominio público para la generación de conocimiento en innovaciones locales, y otra para exponer los principios y herramientas que pueden ser utilizados en el análisis de la información de patentes para identificar invenciones en el dominio público. A finales del año 2017, la OMPI hizo partícipe a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y a representantes de centros cubanos de investigación para la evaluación y validación de estas guías. En ellas se proponen metodologías generales de trabajo con la intención de facilitar el desarrollo de servicios informativos. Desde diciembre del año 2020 están disponibles en idioma español las versiones definitivas de estas 2 guías. Una búsqueda de libertad de acción puede conducir a 3 escenarios posibles. A. Que no se encuentren patentes vigentes que cubran el objeto que se desea explotar. B. Que por el contrario se encuentren patentes vigentes que cubren la invención directa o indirectamente. O C. Que existan solicitudes de patente en trámite lo que representa derechos potenciales. En el caso A, explotación de la invención no generará conflictos legales. En los casos B y C, el interesado podría optar por varias estrategias. Primero, explotar la invención evadiendo los aspectos técnicos cubiertos por la patente vigente, lo cual significa que se debe quizá llegar a una nueva invención. Segundo, llegar a un acuerdo con el titular de la patente para poder utilizar con fines industriales o comerciales su invención. O tercero, las solicitudes de patentes identificadas deben ser monitoreadas y si finalmente no se concedieran, entonces se confirmaría la libertad de acción. Si se modificara la invención porque se encuentran interferencias, por ejemplo, y se añaden o suprimen características técnicas, no se trataría de la misma invención. De lo que se trata en este caso es del proceso obvio y recurrente de desarrollo de nuevas invenciones. Es bien conocido por el personal científico que durante el proceso de implementación de invenciones conocidas hay aspectos descritos que al ser llevado a la práctica no funcionan, en cuyo caso se pudieran introducir cambios que lleven a nuevas formas de realización,
que si mostraran efectos técnicos inesperados o sorprendentes, por ejemplo, si una nueva formulación farmacéutica mejora la eficacia terapéutica de un principio activo dado, podrían ser entonces objeto de protección mediante una nueva patente. A partir de esta diapositiva y en las 6 siguientes, vamos a explicar las herramientas que podemos utilizar en los estudios de libertad de acción. En primer lugar, tenemos que identificar las colecciones de documentos de patentes del o de los países o regiones en los que se busca la libertad de acción. Por ello, se identificaron la cantidad de documentos de patentes cubanas que están disponibles en varias bases de datos de patentes gratuitas, tal y como se muestra en la tabla de esta diapositiva. Hemos tenido en cuenta no solo la cantidad de documentos, sino también la cobertura por años. Solo se pueden consultar los documentos completos de patentes cubanas en la colección Latipat de Inverness y Patent Scope. La imposibilidad de la búsqueda en los textos completos de patentes cubanas en la mayoría de estas bases de datos no permite indagar mediante palabras claves en el campo de las reivindicaciones. En muchas de estas solamente se puede realizar la búsqueda en los campos de título y resumen. Este problema podría solucionarse realizando la búsqueda mediante los códigos de la Clasificación Internacional de Patentes, que si bien ofrecen resultados mucho más amplios, resuelven el problema de acceso. Al respecto, debe considerarse que la base de datos de Patisnet de la Oficina Alemana de Patentes ha reclasificado el 92% de los documentos cubanos que contiene. La reclasificación consiste en asignar códigos de la clasificación que, según los expertos de esta oficina, se ajustan mejor a la invención que describen. Las bases de datos de patente y las fuentes de información sobre estados legales de esta que presentaremos a continuación evolucionan rápidamente con respecto a las prestaciones que brindan y en relación con las colecciones de documentos de patentes que contiene. En este sentido, es necesario entender que una inadecuada selección y la inexistente validación de las bases de datos, la cobertura insuficiente, la no actualización de los contenidos de esta y la dificultad para acceder a los estados legales se identifican dentro de las principales limitaciones para realizar estas búsquedas de libertad de acción. En esta diapositiva presentamos la base de datos Orbit. Orbit es una base de datos de patentes comercial con posibilidad de búsqueda a través de la web, disponible por la empresa francesa Kestel, con cobertura de texto completo de las colecciones PCT, china, europea, japonesa y estadounidense, así como de una variedad de otras colecciones, principalmente europeas. Los documentos de patentes se agrupan en registros de la base de datos según el esquema propietario de familias de patentes. La OCPI, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, emplea esta base de datos para sus servicios informativos y también en el examen sustantivo de patentabilidad. La organización Medicines Patent Pool, respaldada por las Naciones Unidas, presentó la base de datos MedSpal de acceso libre que proporciona información sobre la situación de patentes y licencias de 70 medicamentos y más de 130 formulaciones para el VIH, la hepatitis C, la tuberculosis y otros medicamentos patentados de la lista modelo de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud en más de 100 países de ingreso bajo y medio, lo cual incluye información de patentes cubanas. En esta base se encuentra información del estado legal de las patentes, las fechas de vencimiento, incluso de licencias voluntarias y obligatorias, e información relativa a los datos de prueba ante las autoridades reguladoras, sobre todo respecto a la exclusividad de datos correspondiente a 15 países. Existe otro proyecto muy parecido administrado por la OMPI que se denomina PAT Informe.
Aquí presentamos el servicio IMPADOC de la Oficina Europea de Patentes, el cual permite el acceso a los estados legales. Está disponible a través del servicio de bases de datos Spacenet o la TIPAP de la EPO y se utiliza para identificar los estados legales de las patentes. En las opciones de menú a la izquierda de la pantalla se selecciona la opción IMPADOC Legal Status. En el ejemplo que se muestra, referido a la patente número CU 22944A3, la patente se ha declarado abandonada por no pago de anualidades en la fecha señalada. Aquí presentamos el servicio Patent Register Portal, que está disponible por iniciativas de la OMPI. Mediante este se puede acceder a información acerca de las fuentes de información de estados legales de numerosos países y regiones. Es un portal en el que se muestra un mapa interactivo y en el que se puede seleccionar por país o regiones, chequear si está disponible un registro nacional en el cual se pueda acceder a información del estado legal más actualizado y a la información relacionada con el pago de anualidades. Sobre el mapa aparece un cursor que se traslada a través de los países y muestra en pantalla si están disponibles los estados legales a partir de las oficinas del país. Para los países de Iberoamérica, los estados legales están disponibles a través de la base de datos LATIPAT. En esta diapositiva mostramos la opción que ofrece la base de datos Patent Scope, la cual permite acceder a los informes de búsqueda, la opinión escrita de las autoridades de búsqueda internacional y a los informes internacionales sobre la patentabilidad de las solicitudes que se tramitan a través del sistema PCT. En esta base de datos, en la pestaña Documentos, también están disponibles el Global Dossier, en el cual se puede consultar las opiniones acerca de la patentabilidad en algunas autoridades, tales como China, Japón, Corea del Sur, la Oficina Europea de Patentes, Estados Unidos, entre algunas otras. A través de estos informes sería posible predecir si una solicitud de patente podría potencialmente ser concedida. En esta diapositiva se muestra el Global Dossier, en el cual, como ya hemos mencionado, se puede consultar las opiniones acerca de la patentabilidad en algunas autoridades. La búsqueda se puede realizar a través de los números de solicitud o de publicación de solicitudes internacionales de patentes estadounidenses, europeas, chinas, coreanas o japonesas. En los resultados de la consulta se muestran los países en los que se ha solicitado la patente y se indica aquellos para los cuales el dossier, es decir, el expediente, está disponible. El expediente incluye todos los trámites característicos a cada oficina de patentes, entre los cuales resaltan las opiniones sustantivas de los examinadores, que son los que reflejarían si una solicitud de patente podría ser concedida o no. A modo de ejemplo, se realizó una búsqueda de patentes cubanas partiendo del supuesto de que las autoridades de salud estuvieran interesadas en desarrollar, producir o comercializar en Cuba composiciones farmacéuticas microbicidas de tenofovir, las cuales se recomiendan en la prevención del VIH-Sida en personas con alto riesgo de infección, fundamentalmente mujeres. Un microbicida es un producto que se puede aplicar dentro de la vagina o el recto para protegerse contra las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Se puede formular como geles, cremas, películas, supositorios o anillos. El tenofovir como microbicida es un medicamento en fase de investigación que se estudia para prevenir la transmisión sexual del VIH y del virus del herpes simple tipo 2. Por ello, se han estudiado diferentes formas de productos microbicidas a base de tenofovir: un gel rectal, un anillo vaginal, llamado también anillo intravaginal, una tableta vaginal y una película vaginal.
En esta diapositiva presentamos un diagrama que relaciona los pasos a seguir para llevar a cabo las búsquedas. El procedimiento para realizar las búsquedas de libertad de acción, como se puede observar, involucra etapas habituales de los procesos informativos: reunir, seleccionar y analizar información técnica y legal de patentes. Para esto es necesario, en primer lugar, consultar las bases de datos de patentes para identificar los documentos en los que se reivindiquen las invenciones de interés, la información técnica, y en segundo lugar, otras fuentes de información que contengan los estados legales más recientes de las patentes identificadas como relevantes, que sería la información legal. En el ejemplo que estudiamos, se adoptaron las estrategias para identificar patentes esenciales de tenofovir, patentes de productos microbicidas, patentes en el territorio nacional de los titulares de patentes más frecuentes de tenofovir y otras patentes de productos que incluyen tenofovir en alguna forma farmacéutica. Las patentes esenciales de tenofovir relacionadas con el ingrediente farmacéuticamente activo, los profármacos, las sales, los polimorfos, los métodos de preparación y las composiciones farmacéuticas estables se buscaron mediante el servicio en línea Drug Patent Watch. En las dos primeras estrategias se analizaron las familias de patentes correspondientes para determinar su presencia en Cuba. El servicio Drug Patent Watch ya no está disponible gratuitamente. Para futuros estudios, recomendamos entonces utilizar la base de datos Orange Book de la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos. Aquí se pueden identificar las patentes estadounidenses del ingrediente farmacéuticamente activo y a partir de los números de publicación se pueden identificar la familia de patentes para determinar en cuáles otros países han sido presentadas. En nuestra opinión, la mejor táctica es valorar todas las posibles estrategias para evadir las incertidumbres características de este tipo de búsquedas. A partir de la estrategia trazada y de los resultados obtenidos, se pudo determinar que las patentes principales de tenofovir no fueron solicitadas en Cuba. No se encontraron solicitudes de patentes ni patentes vigentes sobre composiciones microbicidas de tenofovir en Cuba. Las patentes de solicitantes o titulares de derechos de patentes asociadas a tenofovir en Cuba no están relacionadas con el prototipo de producto que se desea desarrollar, aunque sí se hallaron 5 documentos de patentes en las que el tenofovir formaba parte del alcance de la invención. Por esta razón, se procedió a revisar los documentos de patentes seleccionados como relevantes para la interpretación del alcance y las limitaciones de las reivindicaciones, y se realizó el análisis de infracción comparando el producto que se pretende explotar industrial y comercialmente, o sea, el producto microbicida, con la invención como un todo. Para esto se tienen en cuenta primeramente las reivindicaciones independientes en cada uno de los documentos seleccionados. Esta etapa se denomina deconstrucción de la invención, la cual consiste en determinar si las características técnicas del producto a fabricar están cubiertas en las reivindicaciones de las patentes relevantes identificadas. En este último caso se compararon todas las características técnicas, las formas de realización, con las características que corresponden al producto a fabricar. En todos los casos, la única correspondencia que pudo ser identificada se relacionaba con el ingrediente farmacéuticamente activo, por lo que se concluyó que el producto de la patente analizada no parece cubrir el producto o no cubre el producto. Se pudo concluir entonces que a la fecha de su realización existía libertad de acción para la fabricación, comercialización e importación de composiciones microbicidas de tenofovir en el territorio nacional. De manera inmediata, se planificó el monitoreo para detectar la posible entrada en el territorio nacional de nuevas solicitudes. Si aparecen nuevas solicitudes durante el proceso de desarrollo del producto, se recomienda entonces su análisis en búsqueda de evidencias técnicas que fundamenten que no sea pertinente la concesión de la patente.
y observar los plazos previstos para presentar alguna oposición. Si llegaran a ser concedidas nuevas solicitudes que abarcan el producto, pudiera valorarse la posibilidad de solicitar la nulidad de la patente si procediera. En la fase conclusiva de la búsqueda se conoció, por los resultados de estudios clínicos realizados en otros países, que los geles y filmes microbicidas de tenofovir presentaban problemas de apego al tratamiento, que los anillos vaginales con tenofovir resolvían este problema, pero aún así este principio activo ve afectada su eficiencia si hay presencia de infecciones vaginales. Por estas razones, se están estudiando los anillos vaginales con otro principio activo, la dapivirina, que no presentan este problema. A partir del conocimiento detectado, entonces comprenderán que se hace necesario un cambio de objetivo con respecto al producto a desarrollar. Si bien este estudio demostró que existía libertad de acción para el desarrollo del producto que se pretendía desarrollar, la consulta de información complementaria no patente permitió el redireccionamiento del proyecto hacia otro producto, ya que el que se había pensado posee problemas de eficacia. Llegados a este punto, quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones finales. Creo que estarán de acuerdo conmigo que las búsquedas de libertad de acción constituyen un instrumento indispensable al servicio de entidades públicas interesadas en el desarrollo e importación de tecnologías. Tenemos que tener en cuenta que, además de la explotación de las invenciones en el dominio público en un determinado país, puede pensarse en la posible exportación del mismo a otros territorios. En estos casos, evidentemente, es necesario determinar la libertad de acción en esos destinos y, por ende, la necesaria consulta de la documentación de patentes correspondiente. Finalmente, no me negarán que para llevar a cabo este tipo de estudios se requiere poseer o desarrollar un nivel de experticia en materia de protección de invenciones, en estructura de los documentos de patente y sus formas de publicación, en los sistemas de clasificación de patentes, en la consulta de bases de datos en general y en particular de operadores de búsqueda y en estrategias de búsqueda. Finalmente, para concluir nuestra presentación, les recomendamos algunas referencias con vistas a profundizar en el tema que hemos tratado en el día de hoy. Las dos primeras son artículos de nuestra autoría en las cuales podrán profundizar en los conocimientos transmitidos. La tercera se refiere a la guía de la OMPI para inventores y emprendedores sobre la identificación de invenciones que están en el dominio público, que se publicó en idioma español en diciembre del 2020. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Espero, como siempre, que les haya resultado útil e instructiva esta presentación y les agradezco la atención que han prestado. Muchas gracias. Bueno, a continuación damos inicio entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Aquí por nuestro chat está Luis Rojas Ledesma de Barquisimeto, quien nos envía saludos. Saludos, Luis. La señora María Angélica Pérez nos dice: buenos días, ¿qué opina de los sistemas de propiedad intelectual como los que se usan para el software y hardware libre que parten de otras concepciones ético-comerciales, tales como licencias, GNU, Copyleft, Creative Commons, Arduino, Raspberry, que contemplan las 4 libertades? Bueno, vamos a remitirle la pregunta a nuestro ponente. Apenas tengamos alguna respuesta al respecto, señora María, estaremos dándole la información. La señora María Álvarez dice: excelente presentación, el conocimiento de esta información en el dominio público a nivel nacional es muy importante para los centros de investigación, ya que puede constituirse en oportunidades para el desarrollo y comercialización de productos.
Así es, señora María, gracias por su comentario. Bueno, le recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer sus preguntas. Vimos en la presentación del profesor Rolando, bueno, que hizo hincapié lo que es el dominio público, que es todo lo conocido y a disposición del público, todas las informaciones que están disponibles en toda la base de datos gratuita. Vimos también que las invenciones de dominio público son todas aquellas que están divulgadas públicamente en el sistema de patentes, pero que ya no están cubiertas por derechos de patente vigente en un país específico. En cuanto a esa cobertura de la legislación, vimos que puede ser incluso menor o igual a 20 años. En el caso de Venezuela, recordemos que antes del año 2006, cuando pertenecíamos a la Comunidad Andina de Naciones, nos regíamos por la decisión 486, que establece una duración de 20 años de vigencia para las patentes. Pero una vez que salimos de la Comunidad Andina, nos regimos por la Ley de Propiedad Industrial de 1956 y las patentes tienen una vigencia entonces de 10 años a partir de su resolución. Otra de las cosas importantes que vimos en la presentación del profesor Rolando es que la protección es territorial, el ámbito de aplicación no es ilimitado, ya que las patentes se rigen por las reivindicaciones. Vimos entonces todo lo que es la búsqueda con la libertad de acción. Es una metodología que, según el profesor Rolando, es un análisis estratégico que determina la capacidad de continuar con la investigación, el desarrollo y la producción comercial de un nuevo producto o proceso con un mínimo riesgo de infringir los derechos que tienen esas patentes en terceras partes. Vimos que identificaron invenciones patentadas que se encuentran en dominio público en diversas bases de datos, como por ejemplo PatentScope, Spacenet, dio ejemplo de la Orbit, bases de datos más específicas con el área médica como MESPAC, PatInformet, también habló de IMPADOC, también dio varios ejemplos de Patent Register Portal, que era aquel donde veíamos el mapa y con el cursor nos permitía ver si las patentes estaban disponibles o no en un determinado territorio. Y finalmente Global Dossier, que nos dice incluso si una solicitud de patente es potencialmente a ser concedida. Vemos en el chat a la señora Janet Melo, que nos dice: agradecidos por su excelente exposición en relación a las patentes de las vacunas en Cuba del SARS-CoV-2, ¿cuál es la situación actual? Y también nos pregunta cuáles países tienen acceso actualmente a estas patentes. Por aquí tenemos la respuesta del profesor Rolando a la profesora María Angélica. El profesor Rolando nos indica que los sistemas mencionados son muy útiles, ya que otorgan determinadas libertades para actuar sin depender de los sistemas propietarios. Sin embargo, en algunas oportunidades presentan problemas de compatibilidades. Los sistemas libres, a pesar de sus ventajas, no han sido muy generalizados. Gracias, profesor Rolando, por su respuesta. Aquí también nos escriben las redes de Lonti y nos dicen: excelente ponencia. ¿Cuánto tiempo tarda la divulgación de una patente otorgada en las diferentes bases de datos de búsqueda de patente? ¿Existe la posibilidad de tener un elemento patentado y que no se haya divulgado y se vuelva a patentar por otro ente o persona? Ok. Bueno, le recordamos que todavía está abierto nuestro chat. Aquí tenemos la respuesta del profesor Rolando a la profesora María Álvarez. Constituyen un mecanismo para implementar desarrollos foráneos que no siempre o en la mayoría de las veces no se protegen por patentes en nuestros países y por ende son de libre uso. Por aquí también nos escribe María Angélica Pérez de Ovalles y nos dice: ¿cuáles serían esos problemas de compatibilidades y por qué cree usted que no se han generalizado? Gracias. Gracias a usted, señora María Angélica, por su participación. Ya próximamente le estaremos haciendo llegar la pregunta al profesor Rolando. Bueno, otra de las cosas que estaba comentando el profesor Rolando es que el tema de las reivindicaciones, que muchas de las reivindicaciones o las limitaciones de las bases de datos de dominio público
es que nos permiten solamente utilizar palabras clave solamente en el campo de título y resumen. Solo una de ellas, o muy pocas de ellas nos permiten evaluar palabras claves en el área de las reivindicaciones. Esperamos aquí entonces la respuesta del profesor Rolando, ya pronto se las hacemos llegar. Recordemos entonces lo de las reivindicaciones, lo que hacía hincapié es el profesor Rolando en cuanto al ámbito de aplicación. Las reivindicaciones son las que nos permiten limitar un poco el objeto a los cuales están pidiendo toda la protección a través del sistema de patentes, es decir, nos permite definir qué es lo que se quiere proteger o lo que se le solicita la protección en los tiempos que ya dijimos. Recordemos también que las protecciones son territoriales, se tiene que hacer, no es generalizado, se tiene que, según las legislaciones de cada país, hacer la solicitud correspondiente en cada región. Seguimos esperando la respuesta, próximamente se las estaremos haciendo llegar. Igual les recordamos que pueden visitar nuestras redes sociales. Otra de las cosas importantes que mencionó el ponente Rolando fue el tema de las marañas de patentes, que según su criterio se emplean para identificar un grupo de patentes vigentes, fundamentalmente de varios titulares. Igual la metodología de libertad de acción lo definió en varios pasos importantes, las cuales todas parten de un primer paso que es consultar en todas las bases de datos que nos recomendó la información sobre el producto a realizar, tanto en las bases de datos de patente como también buscar información técnica o literatura no patente en el área del estado de la técnica de la ciencia. Una vez que se haga esa consulta, según la metodología propuesta por el profesor Rolando, nos dice que debemos recopilar diversas palabras claves para poder realizar la búsqueda en todas las bases de datos que nos recomendó, planificar todas las estrategias de búsqueda, seleccionar las patentes y estados legales. Fíjense que vimos que habían oficinas de Estados Unidos, habían oficinas chilenas, las oficinas que están regidos por el PTC. Ok, por aquí tenemos respuesta del profesor Rolando a la profesora Janet. En estos momentos estas patentes están en proceso de examen formal, las que se mencionaban con respecto al SARS-CoV-19. Y se publicarán dentro de 18 meses, tal como lo establece nuestro sistema. He leído que algunos de los candidatos vacunales cubanos se están probando en Irak. No tengo la información, pero estoy seguro que tendremos acuerdos favorables al respecto con Venezuela, porque somos países unidos por nuestros ideales. Así es, muchas gracias, profesor Rolando, por su respuesta. Espero que haya aclarado su duda, profesora Janet, estamos a la orden. Retomando un poco la metodología, entonces, mientras esperamos la respuesta del profesor Rolando. Bueno, aquí tenemos otra respuesta del profesor Rolando a la profesora María Álvarez. No, perdón, aquí hasta el final. A la profesora Yemerí, perdón. Generalmente, en caso de todos los sistemas de patentes, la publicación se realiza a los 18 meses. Aunque conozco que hay países que permiten, a petición de los solicitantes de una publicación inmediata, previo pago de una tarifa. Aquí nos escribe Janet Melo, nos dice muchas gracias. Gracias a usted por conectarse y estar pendiente de nuestra presentación. Esperamos entonces, si tienen alguna otra duda, el chat continúa abierto, el profesor Rolando está atento a responder sus dudas. Mientras tanto, seguimos retomando el procedimiento que nos indicaba el profesor Rolando.
Bueno, una vez que obteníamos la información, las palabras clave, utilizábamos las estrategias de búsqueda en todas las bases de datos que nos indicaban, determinábamos los estados legales de las patentes. Recordemos que la metodología es de libertad de acción, son todas aquellas patentes que se encuentran en el dominio público. Y finalmente identificamos si las patentes cubren el producto a realizar en las reivindicaciones, tal como el ejemplo que nos indicó con su presentación. Aquí las redes de Lonti nos dice: gracias por la orientación del profesor Rolando. Gracias a ustedes más bien por participar en el foro. Aquí nos está llegando la respuesta del profesor Rolando. Responde a la segunda pregunta de la profesora Yoemery. En cuanto a su segunda pregunta, la respuesta es sí. Hay empresas, sobre todo en el sector farmacéutico, que solicitan más de una patente relacionada con una invención, tratando así de extender el periodo de vigencia más allá de los 20 años establecidos. Pues es alguna de las estrategias que utilizan las empresas que solicitan este tipo de protecciones en el sector farmacéutico. Gracias, profesor Rolando, por su respuesta, y gracias a la profesora Yoemery por su activa participación en el foro. Le invitamos entonces a continuar con sus dudas y preguntas. Por aquí nos llegó otro, la señora Teresa Abate de la Universidad Central de Venezuela nos indica: me gustaría saber cómo funciona en Cuba la interacción entre emprendedores, investigadores y la OCPI. Y para Redes ONTI, ¿qué experiencias hay de estas interacciones en Venezuela? Gracias, profesora Teresa, por su pregunta. Ya en breves momentos le haremos llegar la información al profesor Rolando para que emita sus opiniones al respecto y nos indique qué tal es esta interacción entonces en la Oficina de Propiedad Intelectual allá de Cuba, en la oficina cubana, entre los emprendedores, los investigadores y la oficina. En breves momentos les estaremos dando respuesta. Bueno, vimos a través de la presentación del profesor Rolando que la búsqueda de libertad de acción es un instrumento indispensable al servicio de las entidades públicas interesadas en el desarrollo e importación de la tecnología. Para ello es necesario, sí, condicionalmente, adquirir un nivel de experticia en materia de protección de invenciones y otros aspectos relacionados con la patente para poder ejercer la metodología. Vimos incluso que una de las estrategias de búsqueda que utilizó el profesor en su ejemplo es buscar todas las patentes esenciales, por ejemplo, en el caso particular de tenofovir, buscar las patentes de productos microbicidas, los solicitantes y titulares importantes en todo este tema, y una vez que cumplió todos estos pasos, consultó los productos que incluyen tenofovir en todas las otras literaturas. Vamos a ver por aquí el chat. Ya estaremos. Amiga, de la experiencia en Venezuela. Ok, ya vamos a hablar de las experiencias aquí en Venezuela. En cuanto a las experiencias de los emprendedores investigadores y la oficina, bueno, en nuestro caso, el similar o digamos el equivalente de la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual o SAPI. La interacción entre los emprendedores, los investigadores y SAPI, digamos que es como en muchos de los países, aceptan o reciben todo lo que son las solicitudes de patentes según la legislación vigente. Como les comenté, nuestra legislación actualmente desde el 2006, una vez que salimos de la Comunidad Andina de Naciones, está regida por la Ley de Propiedad Industrial de 1956. Entonces, bueno, ya en función a esa ley, que estamos en los esfuerzos para actualizarla debido a su vieja data, bueno, seguimos trabajando con ella, recibimos todo lo que es la memoria descriptiva, evaluamos lo que es la novedad, evaluamos la inventiva,
todas las condiciones que se deben cumplir para que se puedan ejercer o se pueda emitir la protección a lo que se quiere reivindicar o lo que se le quiere dar la protección. Y digamos que una vez que están aprobadas, tienen un cierto tiempo de vigencia que según esa legislación son 10 años. Una vez cumplidos esos 10 años ya pasaría a lo que llama el profesor Rolando dominio público, y digamos que los emprendedores aquí en el país actualmente están utilizando muchas de esas informaciones de dominio público para poder impulsar o fortalecer todo lo que es la producción nacional en el país. Esperemos entonces que nos diga el profesor Rolando qué tal son las experiencias o la compenetración o la interacción entre los emprendedores, los investigadores y la oficina cubana de allá de su país, de los que rigen la propiedad intelectual, para ver si, digamos, hay similitudes en cuanto a ese proceder. Ok, aquí está la respuesta del profesor Rolando para la profesora Teresa. En la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual ofrecemos atención gratuita a todas las personas, dígase emprendedores, investigadores, y les ayudamos a encaminar sus ideas sobre las invenciones que han desarrollado. Además, los ayudamos a redactar los documentos de solicitud de patentes y también le brindamos asesoría acerca de los pasos que deben seguir para una correcta negociación. Es decir, que todo el proceso ha llevado de la mano de la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual, apoyando a todo lo que tienen el emprendimiento y los inventores. Todo el proceso de solicitud, de la elaboración de la memoria descriptiva, de la definición de las reivindicaciones, van un poco orientados por esa oficina para que, digamos, lo que se quiere es que esa solicitud tenga un final satisfactorio y se le pueda dar la protección que se está buscando a través de las reivindicaciones de la misma. Aquí también nuestros compañeros del SAPI tienen esa disposición, está toda la información paso a paso en su página web en cuanto a cómo deben realizar el procedimiento, la elaboración de la memoria descriptiva, la definición de las reivindicaciones y toda la asesoría del personal técnico y de los examinadores de patentes para que puedan elaborar todo su procedimiento de manera satisfactoria. Por aquí tenemos la respuesta del profesor Rolando al profesor Omar Ovalle. Los sistemas mencionados son muy útiles, ya que otorgan determinadas libertades para actuar sin depender de los sistemas propietarios. Sin embargo, en algunas oportunidades presentan problemas de compatibilidades. Los sistemas libres, a pesar de sus ventajas, no han sido muy generalizados. Bueno, gracias, profesor Rolando, por su respuesta. Estamos atentos a recibir cualquier otra duda que les haya surgido a raíz de la presentación tan importante y tan interesante del profesor Rolando. Por aquí, seguimos revisando el chat. Ya pronto el profesor Rolando, si tienen alguna pregunta adicional, estará respondiéndoles con mucho gusto y pidiendo disculpas de antemano por las limitaciones técnicas que, bueno, escapan un poco de nuestras manos y entendemos el contexto en el que estamos desarrollando la actividad. Les recordamos igual que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Igual esta presentación va a ser grabada y montada en la plataforma YouTube de ONTIP para que puedan posteriormente consultarla y profundizar un poco más el tema con detalle. Recordemos un poco que toda esta metodología, según el profesor Rolando en su exposición, se basan en ciertas bases de datos gratuitas, de las cuales ya hemos discutido algunas aquí en esta ronda de preguntas y respuestas. Sin embargo, en la presentación que van a ver posteriormente en la grabación de
de este foro, vemos que destacan la de Patentescope, Spacenet, está de la TIPAD Invenes, está la alemana de Patisnet, están otras ya con más, digamos, más especificaciones médicas, más hacia el tema del área médica, como Medspal, está el Impadoc de Spacenet, está Global Dossier, que de hecho Global Dossier fue una de las que utilizó el profesor Rolando a través, también la de Drug Patent Watch, el cual el profesor Rolando nos indicó que, bueno, antes era de dominio público, gratuito, la licencia era gratuita, pero bueno, actualmente ya no es así, tuvo que buscar otras alternativas para poder aplicar la metodología de libertad de análisis o de atención. Vemos por aquí otra respuesta del profesor Rolando al profesor Ovalle. En mi modesta opinión, a veces ocurren problemas de incompatibilidades de software con respecto a hardware en los intercambios de información para su funcionamiento correcto y en las interrelaciones con otros sistemas que usan sistemas propietarios que tienen prevalencia en el mercado. Pues aquí tenemos entonces la respuesta del profesor Rolando al profesor Omar Ovalles. Muchas gracias, profesor Rolando, y muchas gracias, profesor Ovalles, por hacernos llegar sus inquietudes. Seguimos revisando el chat. Aquí me llega en el mensaje directo el profesor Dionisio, el señor Dionisio Martínez nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuba ofrece esos servicios de asistencia únicamente a los que viven allá en Cuba o es para todo el que quiera realizar algún trámite de patentes en ese país? Pues gracias, señor Dionisio Martínez, por hacernos llegar su pregunta. Ya se la vamos a remitir al profesor Rolando. Ya se lo estamos aquí haciendo llegar. Listo, ya se lo remitimos. Esperemos entonces que nos responda el profesor Rolando. Sin embargo, esperemos sus comentarios. Recordemos que, tal como nos dijo el profesor Rolando, la protección es territorial. Cada país tiene su legislación, se rigen por diferentes normativas. El procedimiento, aunque en grandes rasgos es estándar, hay ciertas particularidades que aplican a cada país y en función a esas particularidades la asistencia se ajusta. Entonces digamos que cada país tiene su metodología. Posiblemente esa asistencia se limite solamente a el área cubana, digamos, para poder orientarse según su normativa. Lo digo por la experiencia venezolana, que el SAPI ha tenido que ir ajustando todas estas asesorías al momento de acompañar al emprendedor, a los investigadores en todo el proceso de solicitud de patente, una vez que nuestra legislación ha ido cambiando y ha ido variando, digamos, algunos aspectos particulares del procedimiento. Entonces, sí, no hay discriminación. Aquí nos pregunta si es para todo aquel que quiera realizar el trámite lo puede realizar una persona natural, una persona jurídica, todo aquel que tiene, digamos, esa inquietud o esa iniciativa. Entonces puede sin problema alguno iniciar o llevar a cabo todo el proceso de solicitud de patente
y si cumple con todos los requisitos llevados de la mano de las personas, de los examinadores de patente, quienes lo orientan a elaborar todo el procedimiento, pues si cumple con todos los requisitos, se le otorga la patente sin ningún problema. Sin embargo, bueno, vamos a esperar la respuesta del profesor Rolando a ver si esa asistencia es solamente para el país de Cuba o para todo aquel que lo requiera. Le invitamos a hacernos llegar todos aquellos comentarios que tengan bien hacernos. De igual forma, agradecemos su participación en el foro. Estamos atentos a sus comentarios, a sus dudas, preguntas. Aun cuando tenemos limitaciones en tiempo real con el profesor Rolando, le estamos haciendo llegar por otros medios todas sus inquietudes para que nos dé la respuesta en el tiempo más corto posible. Vemos entonces las consideraciones finales del profesor Rolando en su exposición. Nos dice que la búsqueda de libertad de acción es un instrumento indispensable, recordemos, para el servicio de entidades públicas interesadas en el desarrollo e importación de tecnología. Puede pensarse en la exportación de un producto desarrollado, pero evidentemente se requiere determinar la libertad de acción en esos destinos. Recuerden que lo importante de la libertad de acción o la metodología es que en ningún momento se deba minimizar el riesgo de infringir los derechos de patente de terceras partes. Por eso es importante en todas las bases de datos verificar el estado legal de todas las patentes que se consultan para no caer en el riesgo de infringir todos los derechos que nos da la patente como tal. Recuerde que la patente nos da derechos de la explotación, de la comercialización, de todo el uso de la patente. Aquí tenemos un comentario general del profesor Rolando. Nos dice: considero que la mejor manera de enfrentar las dificultades y los problemas que ocasionan los sistemas de patente radican en el estudio profundo de su forma de funcionamiento, para detectar todas las posibles formas en las que podemos aprovecharnos de la flexibilidad. Se te fue el sonido. Disculpen un momento. Nuestra compañera se salió de sala, ya está ingresando. En breves momentos continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Disculpen los inconvenientes. Tenía problemas con la conexión. Por aquí estoy nuevamente. Ya le haremos llegar las respuestas del profesor Rolando a sus inquietudes. Retomamos entonces la última pregunta del compañero Carlos Marrero, quien nos decía: ¿existe algún mecanismo de protección de las tecnologías de dominio público para que las mismas no puedan ser apropiadas por parte de empresas, entes o personas? Recordemos que todas las invenciones de dominio público son invenciones divulgadas públicamente en el sistema de patentes, pero lamentablemente ya esas invenciones no están cubiertas por derechos de patente vigente en un país específico. Es decir, que pueden ser utilizadas. Por eso esta metodología llamada libertad de acción trabaja precisamente con este tipo de invenciones de dominio público. Ya no están cubiertas por esa protección de patentes que nos da la legislación cuando se le otorga a las invenciones, pues.
Entonces, digamos que no hay riesgo legal para que puedan ser empleadas. Aquí tenemos la respuesta del profesor Rolando para el señor Dionisio. Generalmente ofrecemos asistencia en nuestra oficina a los que acuden por ayuda, que suelen ser cubanos. Años atrás prestábamos colaboración con la oficina venezolana y con el Ministerio de Industria venezolano. Entonces, bueno, compañero Dionisio, aquí está la respuesta del profesor Rolando. Efectivamente, la asistencia técnica que ellos brindan en la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual es mayormente a los cubanos que se acercan allá para solicitar algún tipo de asesoría. Sin embargo, años atrás había un trabajo conjunto de la oficina venezolana y la oficina cubana en el marco del Ministerio de Industria venezolano, y digamos que la asesoría técnica de los cubanos estaba aquí en nuestro país dando un poco asesoría a todos aquellos emprendedores y científicos, inventores que quieran hacer el procedimiento aquí en Venezuela. Pero actualmente se limita a los cubanos que se acercan a la oficina a solicitar algún tipo de patente solamente en ese país. Muchas gracias entonces al profesor Rolando por su respuesta y muchas gracias a usted, señor Dionisio, por su participación en el foro. Damos entonces un chance más para que puedan hacer llegar sus preguntas y poder hacerlas llegar al profesor Rolando para que con gusto nos haga llegar sus comentarios y respuestas pertinentes. Queda pendiente entonces los comentarios del profesor Rolando en cuanto a la inquietud del señor Carlos Marrero. En breves momentos estaremos dando la opinión. Aquí tenemos un comentario general. La mejor manera de enfrentar las dificultades y los problemas que ocasionan los sistemas de patentes radican en el estudio profundo de su forma de funcionamiento. Esto para detectar todas las posibles formas en las que podemos aprovecharnos de las flexibilidades que brindan y de alguna manera también poder influir para que no se adopten a nivel internacional medidas más restrictivas. Esto como comentario general a todas las preguntas y el tema tocado el día de hoy. Vimos entonces que, bueno, toda la ponencia del profesor Rolando está enmarcada en uno de los tantos tipos de búsqueda por objetivos que tenemos disponibles. Aquí tenemos entonces la respuesta del profesor Rolando para el profesor Marrero. Las tecnologías de dominio público no pueden protegerse por patente en muchos países. Cuando existe divulgación, se incumple con el requisito de novedad, uno de los exigidos a nivel internacional para proteger las invenciones. Efectivamente, bueno, señor profesor Marrero, aquí está la respuesta del profesor Rolando en cuanto al hecho de que otras empresas puedan utilizar, o que si es apropiado de que puedan utilizar las tecnologías de dominio público por parte de otros entes o personas. Entonces, efectivamente, las tecnologías que son de dominio público no pueden protegerse por patente en muchos países. Ya digamos que no cumple, no está cubierta por esos derechos de patente que es otorgado según la legislación. Jesús Delgado nos pregunta: cuando se elabora un proyecto institucional en una universidad y este produce resultados favorables a la institución en el ejercicio de funciones de la coordinación de una oficina, el derecho de uso ¿a quién pertenece? Gracias. Bueno, por lo menos en el caso venezolano, cuando en este caso, o en el ejemplo hipotético de que se elabore un proyecto en una universidad,
Hay dos maneras. Está el inventor, quien nunca pierde sus derechos como persona natural, pero hay oportunidades que ocurren, por ejemplo, con universidades o empresas donde el autor o el inventor cede sus derechos a esa empresa y se hace la solicitud mediante una solicitud jurídica a nombre de esa empresa o esa institución al cual se le cedieron los derechos. Pero ya digamos es la decisión del inventor por cierta decisiones o ciertos contextos, si él genera la solicitud a manera personal, como persona natural, o le cede los derechos para que la institución o la universidad inicie la solicitud de patentes, pero con un nombre jurídico. Vemos también el alcance del profesor Rolando, el profesor Marrero. A veces se considera la divulgación como una forma para que nadie pueda apropiarse de los conocimientos ajenos. Entonces sí, bueno, efectivamente, gracias profesor Rolando por la acotación a su respuesta. Efectivamente, muchas de las estrategias de los inventores también es divulgar esa información, no solo para que no lo usen, porque pueden, digamos, emplearlo para, si ya no está cubierta por la protección de los derechos de patente, pueden utilizarlo, pero siempre haciendo mención o respetando el derecho de autor de esa persona para que no se apropien de los conocimientos ajenos. Para Jesús Delgado, en Venezuela, aquí nos dice la señora María Álvarez, un comentario para Jesús Delgado. En Venezuela está regulado por la ley orgánica resultando que los derechos de propiedad intelectual en caso de instituciones públicas pertenecen a la institución. Entonces, efectivamente, Jesús Delgado, en cuanto a las preguntas de los derechos, si le pertenecen a la persona o a la institución, aquí nuestra coordinadora, nuestra gerente del ONTI, María Álvarez, nos indica que en Venezuela los derechos de propiedad están, en caso de instituciones públicas, pertenecen a esa institución. Muchas gracias, señora María, por la aclaratoria. Ya estamos en los últimos minutos, así que aprovechen si tienen alguna duda adicional. Esperamos que haya sido de su agrado. Le recordamos que toda esta presentación está siendo grabada y que próximamente lo vamos a estar montando en el portal de YouTube del ONTI. Bueno, en vista de que ya no tenemos más preguntas, esperamos que les haya agradado. Y con esto cerramos entonces la sesión de preguntas y respuestas. A continuación, entonces nos despedimos recordando que pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales. Asimismo, dicha ponencia está siendo grabada y posteriormente la estaremos subiendo a la plataforma YouTube del ONTI. Finalizamos esta jornada recordando que pueden acompañarnos el próximo miércoles 12 de mayo, donde continuaremos con el ciclo de videoconferencias. No olviden registrarse. Muchas gracias a todos por su participación.